quiere podemos empezar y ya para ya los demás que se vayan integrando, doctor. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos a esta sesión conjunta entre el Departamento de Fisiopatología y el Departamento de Tabaquismo de la Asociación Latinoamericana del Tórax. En esta ocasión, pues tengo el honor de compartir la coordinación con el doctor Germán Díaz, que es vicedirector del Departamento de Tabaquismo, y con la doctora Ireri Tirión. Yo solamente a manera de introducción y antes de cederle la palabra a mis co-coordinadores, pues quiero resaltar la importancia de abordar este tema del impacto del tabaquismo y el vapeo en las pruebas de función pulmonar, por razones que, bueno, aunque son de todos conocidas. eh, Tenemos esta tarde, noche, a dos ponentes de lujo que van a ser presentados formalmente por la doctora Ireri Tirión, pero que pues que tienen la ventaja de abordar desde dos áreas de la disciplina de la función pulmonar en niños y en adultos, y que nos van a poder complementar esta revisión y este análisis. Quiero hacer hincapié en la importancia de las nuevas modalidades de administración de nicotina a través de los dispositivos electrónicos y del tabaco no calentado, que se suman al uso del tabaco combustible y que le dan a la epidemia pues un giro nuevo. Entramos en una nueva etapa en la evolución de la epidemia, con una enfermedad que comienza en la edad pediátrica y que tiene manifestaciones importantes que nos van que nos van que vamos a tener la oportunidad de revisar. Estoy seguro, se va a revisitar lo clásico y conocido y reconocido en materia de lo que el tabaquismo ocasiona en las pruebas de función pulmonar, pero estoy seguro también que tendremos la oportunidad de analizar lo novedoso, pruebas menos comunes o menos empleadas, que nos van a poder ayudar a reconocer este daño a nivel fisiopatológico de los nuevos sistemas de administración. Entonces, no dudo que será una sesión muy provechosa. Nuevamente, muchas gracias, bienvenidos. Agradezco el impulso de la doctora Ireri Tirión, que ha, digamos que luchado con todas sus energías para hacer posible esta sesión, y celebro que estemos aquí reunidos. Sin más, le cedo la palabra a Ireri y al doctor Germán Díaz. Nada, pues buenas tardes a todos, pues saludos desde Colombia. Simplemente yo sigo el hilo del doctor Justino, con el cual pues estoy totalmente de acuerdo desde el Departamento de Tabaquismo. Pues estamos convencidos que las pruebas de función pulmonar son una herramienta muy poderosa y que debemos seguirla utilizando porque nos ayudan a la detección, al seguimiento y control de las enfermedades pulmonares, que muchas de ellas son consecuencia de la exposición a tabaco, vapores, aerosoles y otros tipos de sustancias que dañan el pulmón. Por eso, pues, además de tener el placer de interactuar con nuestros colegas y amigos del Departamento de Fisiopatología, pues hicimos esta reunión intentando abordar de la forma más grande y concisa todas estas enfermedades. Y pues por supuesto, de antemano, gracias a IRERI, al Departamento de Fisiopatología y a nuestros ponentes que se van a hablarnos esta tarde-noche. Muchas gracias. Y sin más, pues te doy paso, IRERI, para que presentes a los ponentes.
Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias al Departamento de Fisiopatología, de Tabaquismo. Miren, les voy a explicar cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener 3 ponentes. Ahorita voy a presentar a cada uno de ellos y vamos a hablar precisamente de pruebas de mecánica respiratoria, vamos a hablar posteriormente de pruebas de intercambio gaseoso y al final vamos a hablar acerca de cuáles son algunas de las pruebas de función pulmonar que nos pudieran servir en el seguimiento de los pacientes de población pediátrica para ir viendo cómo va este daño. Les voy a pedir a todos que su micrófono durante las pláticas esté en silencio y va a haber al final un tiempo para preguntas y respuestas, ya sea que las puedan poner en el chat o que abran su micrófono sin ningún problema. Entonces, voy a presentar al primer ponente. Nuestro primer ponente es el doctor Danilo Bertón. El doctor Danilo Bertón es un neumólogo que actualmente se encuentra en el país de Brasil. Él es neumólogo del Hospital de Clínicas de Porto Alegre y también está en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Y él nos va a estar hablando acerca de las anormalidades de las pruebas de función respiratoria, específicamente del intercambio gaseoso en pacientes fumadores. Después vamos a tener al doctor Arturo Cortés. El doctor Arturo Cortés es de México. Él tiene la especialidad de medicina interna y también hizo una subespecialidad en neumología. Hizo una alta especialidad en fisiología respiratoria y también cuenta con un Clinical Applied Research Fellow en la Universidad de Queens, en Kingston, en Ontario, Canadá. Y él nos va a estar hablando acerca de las anormalidades de las pruebas de función respiratoria en mecánica de pacientes fumadores. Y por último nos acompaña la doctora Floricela Almonte Mora. Ella es neumóloga pediatra. Ella hizo la alta especialidad en fisiología respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER, y actualmente labora en la Clínica Unión Médica del Norte en Santiago, en República Dominicana, y ella nos hablará acerca del impacto del vapeo en la función pulmonar en población pediátrica. Entonces espero que todo esto les sea de mucha utilidad. Y bueno, nuestro primer ponente va a ser el doctor Danilo. Danilo, thank you so much for your time. So tell me if you can share your screen. Perfect. Can you see that? Yes, we can see. Yes, we can. Okay. So thank you very much. It's a pleasure and an honor to receive this invitation to talk about the abnormalities of pulmonary gas exchange in smokers. First of all, I apologize for not being able to speak in Spanish, so I will be speaking in English very slowly. These are my conflicts of interest that I don't think that has any relationship with this presentation. And my plan for today is initially talking about the physiological principles of the functional tests that assess the efficiency of gas exchange at rest, mainly lung diffusion capacity for carbon monoxide, and during exercise that we use the cardiopulmonary exercise tests. Thereafter, talk about the potential mechanisms of impaired gas exchange in smokers, and then the prevalence of a reduced DLCO, its clinical repercussion, and possible interventions to improve these abnormalities in smokers without COPD or just with mild airflow obstruction. Just revisiting this basic principle that lung diffusion capacity measures the rhythm of a transference of a gas across the alveolar capillary barrier for a given pressure difference between the alveoli and the capillary. And we needed to remember that this is a measure of a conductance. For our biological thinking mind, it's easier to think in this measurement as the inverse of the conductance, where we can see that the resistance to the gas cross this barrier has 2 components. One can be considered as the membrane resistance,
that we needed to consider it from the alveolar membrane until the red blood cell membrane, and another component that is the red blood cell resistance that take into account the blood volume in the pulmonary capillar and the chemical reactance between the gas and the hemoglobin. Every time that any of these components be disturbed, there is the potential to interfere with the efficiency of the gas exchange. And these are the possible mechanisms that can be found in smokers. I will skip this first part that our colleague Arturo Cortes Telles will speak about. And when we have a reduction in the LCO in the presence of obstruction, the probable mechanism is emphysema. When we start from restriction with a reduction in the LCO, probably it is interstitial lung disease. It is rare as smoking-related ILD, but we should consider this. And where I will focus my talk today is when we have normal or almost normal, just with a small reduction in the respiratory mechanics and a reduction in the DLCO, and this may indicate pulmonary vascular disorders. Of course, that it can also be incipient interstitial lung disease or emphysema, but let's think about as a potential microvascular dysfunction that smoke can induce in the lung. Before moving on, I would like to reinforce this concept that expose the relationship between the ventilatory response to the production of carbon dioxide during an incremental progressive exercise until exhaustion. And following this equation, we can see that the ventilation is directly proportional to the VCO2. And when we rearrange this equation, we can see that the ventilatory equivalent for a given VCO2 is determined by these other two variables, that is the set point of the adjustment of the arterial pressure of CO2 at the brain stem, at the central respiratory controllers, and how much of the tidal volume is wasted as dead space. In other words, every time that we have a high dead space over tidal volume relationship, or a reduction in the set point of PaCO2, we are going to have an excess ventilatory response for a given VCO2, and this is a measure of abnormal efficiency of the gas exchange. This seminal work showed that in patients with mild COPD, both of these conditions happen. We can see that there is an increment in VE/VCO2 for a given increment in the VD/VT relationship. And for a given reduction in PaCO2, there is also an increment in VE/VCO2. Therefore, considering the 5 possible abnormal pattern of responses during an incremental exercise test, we have this pattern of gas exchange impairment that can be recognized in mild disease, in the initial disease, as an increment in the VE/VCO2 relationship that will suggest that we are having wasted ventilation in that space. Of course, that we can have in more advanced disease, hypoxemia and hypercapnia, but as I mentioned, I will focus in smokers without severe COPD or severe lung disease. What is or are the potential mechanisms beyond emphysema and ILD to reduce the efficiency of the gas exchange in smokers? This diagram is a simplified representation of the 2 lung units, and we can expect actually from smoking that we can have some disturbance in the ventilation of some units that is or are adequately perfused, and this will cause a reduction in the ventilation and perfusion ratio.
Other times, not so disclosed, but it happens. We can have some adequate ventilation unit, but without perfusion. That will result in high ventilation to perfusion units. And this phenomenon will cause a difference, a gap between the expired CO2 and the arterial CO2 that will be represented at the alveolar CO2. And to compensate this gap, the subject will have to hyperventilate. Therefore, this kind of problem is also called as shunt effect. And when we have a good ventilation without perfusion, this is a dead space effect. In this very elegant study that was designed to demonstrate this microvascular dysfunction in smokers, these authors split their sample of dyspneic smokers with largely preserved FEV1 in those with just a trace of emphysema observed in quantitative CT scans and mild emphysema. And they again compared those with preserved and reduced DLCO. And they were able to demonstrate that the extension of emphysema as detected as areas of low attenuation below minus 950 Hounsfield units were similar between those with preserved or reduced DLCO, even in patients with trace of emphysema. This was not the same when they compared the total pulmonary vascular volume, also measured by quantitative chest CT scans, and they could demonstrate that patients with reduced DLCO, even in the group with trace emphysema or mild emphysema, presented lower pulmonary vascular volumes when they have a low DLCO. In summary, the extension of the DLCO reduction presented no relationship with the extension of emphysema, while those with lower DLCO presented lower total pulmonary vascular volume at their chest CT scans. When they split the subjects based on the reduced DLCO or preserved DLCO, they could see that patients with low DLCO presented a higher ventilatory response during incremental exercise that was translated in higher dyspnea perception. In this another very hard physiological study, this group measured lung diffusion capacity comparing patients with mild COPD in black and healthy controls in white at rest and at standard submaximal exercise intensities. Here was absolute 40 watts. The other point was 50% of peak VO2. And this another one was 80% of peak VO2. And they demonstrated that patients with mild COPD presented lower diffusion capacity compared to the healthy controls. And using this very sophisticated method, using multi-fraction of inspired oxygen method, they could measure separately the pulmonary capillary blood volume in the figure B and the membrane diffusion capacity component presented in the figure C. And they could show that patients with mild COPD presented lower pulmonary capillary volume compared to healthy controls, which was not observed comparing the membrane diffusion capacity component. And when they split the patients with mild COPD in those with an excessive ventilatory response to exercise, as a VE/VCO2 nadir higher than 34 liters per liter, they observed that those with an excessive ventilatory response presented lower capillary blood volume, but similar the diffusion membrane component of the lung diffusion capacity. And this was translated in higher dyspnea perception. So what is the prevalence of low DLCO in smokers without the criteria for COPD?
We can estimate this from this epidemiological study that recruited around 90,000 persons from the community. 8,000 of them presented no airflow obstruction, and per protocol, the 15 first patients in each neighborhood and postal codes should also have the LCO determination. Therefore, they could form a group of almost 400 patients with no airflow limitation with the LCO measurements, and they compared never smokers with former smokers and current smokers. And what they found was that a low DLCO was found in around 1/4 of the current smokers, 15% of former smoker, and surprisingly, 7% in never smokers. And what was the clinical characteristics and impact of this low DLCO in smokers? A reduced DLCO were found in a group with a younger age, a higher prevalence of the higher levels of dyspnea observed by the MMRC scale. And despite presenting a normal spirometry, they presented lower values of FVC and FEV1 with lower exercise capacity and lower physical activity at daily lives. This is another study that contrasted 33 patients with mild COPD and low DLCO versus around 40 patients with mild COPD and preserved DLCO, confirmed that the patients with low DLCO presented higher dyspnea at daily life. And again, reinforcing that principle that the extension of emphysema was not different between these groups. This estimation made by chest CT scans. And what they could demonstrate was that the patients with low DLCO presented lower peak aerobic capacity and lower peak work rate compared to the other COPD patients with preserved DLCO and compared to controls. The patients with low DLCO presented a higher ventilatory response for a given work rate, a higher ventilatory equivalent for the VCO2 for a given work rate. This translated in lower inspiratory capacity adjusted for the TLC compared to other two groups. And this variable led to a higher inspiratory reserve volume in relation to the TLC, reaching this critical constraint to further tidal volume expansion at lower workloads compared to the other two groups. And to increase the ventilation, it was needed to be done with a great breathing pattern that ultimately resulted in higher dyspnea perception for a given work rate. Moving on for longitudinal clinical outcomes, this group demonstrated in 3 cohorts from Spain and Canada that are reduced DLCO in patients with mild COPD with the threshold of 60% of predicted, represented a higher risk for mortality. And this another cohort from New York showed that patients, active smokers with normal spirometry and reduced lung diffusion capacity for carbon monoxide had a higher risk to develop COPD. We can see this in these 4 graphs that the almost 60 active smokers with preserved FEV1, FVC, and the ratio, and also preserved DLCO at the baseline, only 2 of the 59, representing 3% risk to develop persistent airflow limitation, developed in the subsequent years. While when patients, these active smokers, had a low DLCO at baseline, there was a higher risk of around 10 patients of 46, representing a 22% risk of develop GOLD, defined by a persistent airflow obstruction in the subsequent months of follow-up. So, what we can do to improve the microvascular dysfunction, of course, the basics is to stop smoking.
But what else we can do? This group from Canada showed that providing inhaled vasodilators, they were able to reduce the ventilatory response for a given VCO2 production in a group of 15 mild COPD patients compared to the same patients when they receive placebo. And this intervention resulted in patients with COPD in an increment of the peak work rate, in the peak aerobic capacity, and a reduction in the dyspnea at a submaximal high-intensity work rate. It was around 60 watts. It was the highest equivalent work rate. And the same benefits were not observed in healthy controls when this received this intervention in the same variables. Therefore, we tried to measure if not providing an inhaled vasodilator that is time-consuming, more expensive, maybe a more friendly option, given oral vasodilators, systemic vasodilators, in 24 patients with mild to moderate COPD. And unfortunately, there is no difference in the intervention compared to placebo in terms of the ventilatory response, the breathing pattern, the respiratory mechanics, and the inspiratory reserve volume, comparing the interventions. There was a small reduction in the capillary pressure of oxygen at rest with sildenafil, reflecting the relief in the potential vasoconstriction, hypoxic-induced vasoconstriction in the alveolar units, but this was not sustained during the exercise, and the VD-VT ratio was not different across exercise. The net clinical consequence was that dyspnea through exercise and the peak work rate were similar between the interventions. We recognize that maybe we included here more severe patients that could have more severe emphysema and an irreversible destruction of some capillaries. And in this other concept, proof of concept study, we now included smokers without airflow obstruction and presenting less than 5% of emphysema in their chest CT and a low DLCO. And we could see that actually comparing patients in colors with controls, they presented an excessive ventilatory response to moderate exercise, but this response was not changed with the intervention of placebo or sildenafil in these smokers. And as a consequence, the dyspnea that was higher in patients compared to controls did not change with the intervention. In summary, smokers or former smokers without airflow obstruction or persistent mild airflow obstruction, but with reduced DLCO that we saw that is relatively frequent in current smokers, around 1/4 of current smokers, they present excess ventilation during exercise with earlier achievement of critical constraint for VT expansion at lower workloads, resulting in greater dyspnea intensity for a given workload. Patients with GOLD1 and DLCO lower than 60% of predicted had higher mortality. Active smokers with normal spirometry and reduced DLCO have a greater chance, 22 versus 3% of presenting persistent airflow obstruction in the subsequent years. And topical inhaled vasodilators can improve dyspnea and exercise tolerance in smokers with reduced DLCO. However, similar benefits were not observed with systemic vasodilators. Muchas gracias por su atención. Thank you so much, Danilo. So we are going to have now the lecture from Dr. Arturo Cortés. And at the end, we are going to have some minutes for questions, okay? ¿Listo, doctor Arturo? Si nos... Sí, por aquí te escucho, Ireri. Gracias. Okay. Voy a compartir mi página. Okay. Sí. Y por acá. Perfecto. Muchas gracias. Por ahí les debo una disculpa por el retraso, pero ya afortunadamente estamos por acá.
Eh, Agradezco a la doctora Ireri como encargada, directora del Departamento de Fisiopatología, la invitación para participar el día de hoy con todos ustedes sobre un tema muy importante y sobre todo me parece que siempre es prudente traer sobre la mesa que sabemos que hemos ido avanzando, particularmente en etapas tempranas de la enfermedad, que nos permitan reconocer oportunamente los casos y con ello poder identificar tempranamente las personas que puedan beneficiarse de intervenciones. Ciertamente al momento algunas limitadas. Ya nos mostró ahorita Danilo algunos esfuerzos que se están haciendo. Entonces, propiamente a mí me pidieron que habláramos ahora de las pruebas de mecánica respiratoria y para ello, la presente charla no tengo ningún conflicto de interés. En cuanto a la agenda, estos puntos en el que vamos a recordar un poquito lo que ya teníamos claro sobre cómo identificar los casos desde etapas tempranas, cómo aplicar este conocimiento en la vida diaria, la trayectoria que sufre la función pulmonar en sujetos con y sin enfermedad, y si debemos traer sobre la mesa estas nuevas definiciones operativas que desde 2023 se han incorporado en la iniciativa GOLD para identificar oportunamente los pacientes que tengan alguna normalidad vinculada con el antecedente de tabaquismo y sobre todo qué evidencia tenemos en los cambios tempranos en función pulmonar. Entonces, por ahí en alguna ocasión, reflexionando el tema, ya han pasado 23 años desde el primer consenso de Gold. En ese primer consenso de Gold se planteó la existencia de la enfermedad temprana. Si nosotros volvemos a revisar ese cuadrito, vemos aquellos pacientes que ya tenían exposición y que tenían síntomas. Sin embargo, el patrón espirométrico al momento de la evaluación reflejaba datos dentro de rangos normales. No obstante, y reitero, ya con la expresión de síntomas que incluían tos, producción de expectoración. Y no es menor la cosa, ¿por qué? Pues porque sabemos hoy en día hemos perfeccionado el conocimiento, se ha disecado mejor los orígenes de la lesión que puede sufrir el epitelio respiratorio y sabemos que todo inicia con la inhalación constante de partículas nocivas, entre las que se incluyen el humo del tabaco, que representan la señal central para el desarrollo final de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este estímulo constante sabemos que contribuye con la lesión del epitelio respiratorio que a su vez generará una serie de señales en las que se liberarán entre ellas quimiosinas, citocinas proinflamatorias con carácter fibrótico y que cada una de ellas tendrá un camino en el que el común denominador es la inflamación de la vía respiratoria, destrucción de parénquima pulmonar, hipersecreción de moco e incluso la fibrosis de las vías respiratorias pequeñas. Entonces tenemos un gran conjunto de escenarios clínicos con los que tan solo el antecedente del tabaco puede repercutir a gran escala. Y esto se ha evidenciado al obtener tejido pulmonar en aquellos sujetos que conservan la mecánica respiratoria, fortaleciendo el hecho de que todo inicia en la vía aérea pequeña. En alrededor de 40 y un poco más de 40 pacientes que fueron intervenidos por broncoscopía diagnóstica, ustedes pueden ver por ahí cómo se conserva el cociente FBC en etapas tempranas de la posible enfermedad, en el que se incluye el concepto de pre-EPOC. Notablemente cambia la transición del FEB1 a FBC en aquellos pacientes que ya tienen evidencia de obstrucción al flujo aéreo. Sin embargo, al analizar los bronquiolos de transición que existían en los pacientes con enfermedades tempranas, vemos en el recuadro cómo aquellos pacientes que no tenían propiamente obstrucción al flujo aéreo ya mostraban una reducción importante de los bronquiolos terminales en una masa del 35% de ellos. Si podemos ver los trazos que tienen a pesar de la dispersión que mostraban los sujetos que fueron evaluados, podemos ver cómo la mediana es algo incluso menor
que los pacientes con etapas tempranas de la enfermedad. Por ello es de que a partir de 2023 y se mantiene para 2025, posiblemente el hecho de haber retirado el concepto pre-EPOC, el mismo grupo de expertos, el panel de expertos en GOLD, reiteran que posiblemente no haya sido la mejor recomendación. Y esto basado en el que hay algunas otras enfermedades en las que se incluyen conceptos como prediabetes, prehipertensión. Sin embargo, a pesar de la creciente frecuencia de mortalidad que ocupa la enfermedad, nosotros nos quedamos por muchos años dejando a libre albedrío la evolución posible de la enfermedad y encontrándolos en una gran proporción en etapas ya tardías. Entonces, convirtiendo los criterios al español, pues nos hablan de aquel paciente que expresa síntomas respiratorios asociados a lesiones estructurales del parénquima pulmonar. Ya vimos cómo incluso se evidencia la menor tasa de bronquiolos de transición, lo que nos habla de que seguramente tendremos anomalías fisiológicas en las que se incluye el F1 bajo, atrapamiento de gas, hiperinflación, la capacidad de difusión pulmonar reducida, que ya no la expuso Danilo, como incluso esta se vincula con mayor riesgo de muerte en el seguimiento de los pacientes y que particularmente aún no tienen evidencia de obstrucción. Entonces, por ello es de que cuando nosotros nos ponemos a reflexionar de todo lo que se va acumulando en información, existirán algunas diferencias entre lo que se recomienda y la práctica diaria del diagnóstico para el tratamiento y el tratamiento de la EPOC. Esta es la recogida de información de los médicos de primer contacto en los Estados Unidos, en la que podemos ver dos aspectos muy importantes que vienen en nuestro día a día. El 70% de los médicos de primer contacto señalaban que seguían las recomendaciones de una guía de práctica clínica, llámese GOLD, la guía española, y alguna de ellas, ¿no? Para el abordaje, el diagnóstico, el tratamiento de los pacientes con EPOC. Sin embargo, solo el 16.3% de los médicos habían solicitado una espirometría en el año previo. Más aún, dentro de los que se habían identificado que tenían obstrucción al flujo aéreo, la mitad, uno de cada dos pacientes, no tenían evidencia de prescripción con algún tratamiento inhalado que pudiera modificar la enfermedad. Ya sabemos, gracias a un enorme estudio que llevó el grupo del profesor Alvar Agusti, que en aquellos sujetos que tienen antecedente tabaquismo, tienen un trayecto o la evolución de la función pulmonar es mucho más acelerada entre más temprana sea la enfermedad. Podemos ver en el gráfico cómo el el grupo de pacientes de enfermedad temprana, asimismo los que ya tienen obstrucciones, pero estas obstrucciones son leves o moderadas, son los que tienen el mayor o la mayor probabilidad de tener una mayor pérdida del volumen pulmonar. Por lo que revisando entonces con estos conceptos, ¿qué le ocurre a los pacientes que habitualmente suelen ser excluidos de los ensayos clínicos para brindarles una estrategia terapéutica? En el recuadro les destaco aquellos pacientes que tienen historia de tabaco, que no tienen historia de asma y que tienen un FEV1 conservado, es decir, igual o mayor al 80% con base en los criterios de inclusión de los ensayos clínicos. Estos pacientes vean cómo tienen 4.8 veces más riesgo de sufrir exacerbaciones, no obstante de que únicamente se analicen las exacerbaciones graves, como son aquellos que se requieren hospitalizarse, no contaban con datos de la frecuencia de exacerbación leve o moderada, resaltando la importancia de que debemos seguir impulsando o debemos exigir información sobre qué ocurre con estos pacientes con antecedente de tabaquismo que aún no tengan o que aún no tienen o tengan reflejada un daño estructural definido como la obstrucción al flujo aéreo, ¿no? Y por ello, pues tenemos que buscarlos, tenemos que entender cuáles son estos patrones funcionales más allá de los convencionales que hemos estado insistiendo, que nos permitan identificar los sujetos que pueden tener riesgo de progresar de la enfermedad desde la óptica de la mecánica respiratoria. Al menos nosotros en México, hay algo que hemos puntualizado en la guía mexicana recientemente liberada,
en el que no recomendamos todavía caer en estos conceptos novedosos, particularmente que lleguen al primer nivel de atención, porque de lo contrario puede ser que tengan mucho más polarizado el panorama sobre quién sí está enfermo, quién no está enfermo. En lugar de ello, pues exigir que tengamos o posiblemente desarrollar nosotros alguna evaluación de los perfiles de patrones funcionales que se incluyen dentro de este nuevo grupo de definiciones operativas y particularmente Prisma, es decir, aquellos pacientes que tienen el patrón espirométrico conservado, no obstante, ya tienen una disminución de los volúmenes pulmonares. Eh, eh, Ellos en particular se han analizado fuertemente desde el último lustro y ha llegado incluso a tener algo de discrepancia en la información, ¿no? En este grupo de sujetos de origen asiático, promedio 53 años, ellos decían, bueno, posiblemente no valga la pena tener que darles un seguimiento porque a pesar de que uno de cada dos sujetos eran fumadores, el riesgo de muerte comparado con el grupo normal pues no era distinto. Sabemos que existen y esto también ha estado sobre la mesa como una de las discusiones más álgidas, si debemos o no nosotros de eliminar la fuente de raza como un sesgo que nos lleve a la identificación oportuna de los patrones, es decir, globalizar una ecuación de referencia. Y al día de hoy, pues hay grupos que pujan por favorecer ese tipo de ecuaciones. Hay algunos dentro de los que me incluyo que me parece que no tenemos información suficiente como para alinearnos a esa estrategia de globalizar una sola ecuación en la que no se incluya el aspecto de la raza. Y este tópico de cómo los pacientes que tienen la espirometría normal de cociente conservado no aplica tanto en otros escenarios étnicos. De los indicadores que hoy en día se han impulsado, tenemos el cociente RB-TLC. Parece ser que este es un muy buen indicador, a pesar de los límites de que no todos los centros contamos con la medición de volúmenes pulmonares por pletismografía, pero como ustedes pueden ver en los recuadros de color rosa, aquellos pacientes que tenían conservada la mecánica respiratoria y tenían el antecedente de estar expuestos al humo del tabaco, en el seguimiento de la enfermedad a un periodo de 10 años, la probabilidad de que permanecieran en una etapa temprana aquellos pacientes que tenían un RB-TLC elevado era menos probable en el seguimiento. Vean cómo ellos era menos probable que mantuvieran gol cero, era más probable que evolucionaran a ahora un patrón funcional de espirometría normal de cociente conservado y también tenían una cercana similitud a los pacientes para desarrollar ya etapas tempranas de obstrucción al flujo aéreo. De hecho, en el seguimiento, aquellos pacientes que tenían un RB-TLC elevado tenían una mayor probabilidad de confirmar EPOC con espirometría mucho más acelerado que sus contrapartes sanas. Y es que en este mismo seguimiento longitudinal podemos ver cómo aquellos pacientes que tienen etapa temprana en la barra amarilla, en el seguimiento en tres cortes diferentes, la corte de veteranos de Estados Unidos, COPD Gene y Spiromics, vemos cómo evolucionan tempranamente a mucho más a la evidencia de obstrucción al flujo aéreo con grados mucho más avanzados de la enfermedad. ¿Y quiénes son este grupo? Aquel que pierde más volumen pulmonar. El que conserva el volumen pulmonar en el seguimiento es el paciente que no va a desarrollar una etapa mucho más avanzada de la enfermedad. Eh, bien. Chispas, aquí se me atoró. Perfecto. Particularmente Prisma, a pesar de esa discrepancia, esa polarización que existe con la información disponible, y reitero que va a ser diferente de acuerdo al grupo de sujetos que se incluya, vemos como en este otro análisis de población coreana, publicado el año pasado, en la que se incluye un grupo de sujetos normales, de los cuales el 40% eran fumadores o exfumadores, pero vean cómo los otros dos grupos semejan algo en cuanto a la cantidad de sujetos que tienen historia de tabaquismo, el riesgo de desarrollar en el seguimiento igual a 10 años evidencia
de obstrucción al flujo aéreo era mucho más pronunciado en los pacientes que ya mostraban un patrón de prisma, también de manera significativa en aquellos pacientes que ya mostraban alguna alteración estructural sin evidencia de obstrucción al flujo aéreo durante la evaluación inicial, y los resultados eran independientes de la edad del paciente, del sexo, del índice de masa corporal y de la historia del tabaquismo. De hecho, un segundo grupo de estudios en el que se incluyen a los mismos sujetos, aquellos que tienen el antecedente prisma, vemos cómo 1 de cada 4 pacientes desarrollará en el seguimiento evidencia de obstrucción al flujo aéreo, y esto se vincula con una mayor probabilidad de muerte cuando se suma tabaco y el patrón prisma en el seguimiento de la enfermedad comparado con los sujetos que mantienen una espirometría normal, e incluso este está por encima de los pacientes que tienen obstrucciones leves en el momento en el que están presentes. Este año se publica uno de los estudios más grandes en cuanto a la cantidad de espirometrías evaluadas en el seguimiento de los pacientes con base en la información disponible en bases de datos. Vemos cómo aquel paciente que tiene el patrón funcional de prisma comparado con el paciente que tiene un patrón funcional normal con historia de tabaco, en ambos grupos, alrededor del 50% de los sujetos, 1 de cada 2 tenía historia de tabaquismo. Es claro cómo se separan las curvas. Lo novedoso de este estudio es que ahora separan a los pacientes entre aquellos que mantienen una FBC normal definida como un volumen basado en el porcentaje del predicho igual o mayor al 80% versus aquellos que se encuentran por debajo del 80%. Aquel que pierde más volumen pulmonar tiene mucho más probabilidades de tener un desenlace adverso definido como mortalidad por cualquier causa. En el seguimiento, desde los primeros años, podemos ver nosotros cómo se separan las curvas, y estas son mucho más notables en la siguiente década. En población latina, todos los que estamos aquí presentes, el grupo del doctor Pérez Padilla, en donde también participó la doctora Ireri, vemos cómo en población latina los números no son diferentes. Y esto también, la trayectoria de tener un paciente, una espirometría con patrón normal o prisma hacia POC, es independientemente o es mucho mayor riesgo, mucho mayor dependiente de aquellos pacientes cuyo FEV1-FBC está cercano al 70%, a mayor edad, el antecedente de tabaco nuevamente, y esta falsa percepción de un buen estado de salud. Entonces vemos cómo en aquellos pacientes que tienen prisma, incluso tienen mucho mayor riesgo de mortalidad en el seguimiento a largo plazo. ¿Qué nos ha sumado para detectar tempranamente, más allá de los volúmenes pulmonares o los patrones funcionales definidos con espirometría, la incorporación de la oscilometría de impulso? Aquellos fumadores asintomáticos con espirometría conservada, podemos ver los 3 grandes grupos. Existen diferencias entre un fumador que se considera no tan intenso, definido como aquel que tiene más de 30 paquetes año versus el que tiene menos de 30 paquetes año. Al menos en México esos números no se alcanzan a ver, dado que el promedio anda a gran escala, menos de 15 paquetes año en promedio de la población. No obstante, de ver esa conservación de los volúmenes pulmonares, ya empezamos a ver diferencias en los mesoflujos, pero esto se fortalece con los indicadores oscilométricos, en el que aquel paciente que tiene un mayor consumo, es un fumador más intenso, tiene una mayor diferencia en el R5-R20, reflejando una mayor resistencia a la vía aérea periférica, lo que nos habla de enfermedad de vía aérea temprana, y este dato funcional guarda una asociación muy fuerte con los hallazgos histopatológicos que presentamos en diapositivas previas, con una menor carga de los bronquiolos de transición, por lo que la adición de la oscilometría de impulso en fumadores asintomáticos con espirometría normal, pues puede ayudarnos a complementar el diagnóstico, y aquí estamos sumando un mayor número de pruebas que evalúan la mecánica respiratoria para identificar a estos pacientes. ¿Y por qué es tan importante que desde etapas tempranas el sujeto que tiene antecedente de tabaco sea identificado para brindarle un mejor seguimiento? Bueno, pues aquellos sujetos que tienen menor función pulmonar, siendo adultos jóvenes, definido con la edad de entre 25 y 40 años,
pues tienen una mayor proporción de ser fumadores con mayor exposición temprana, tienen mayor consumo de cigarrillos, lo podemos ver aquí en el recuadro señalado en rojo. Estos son participantes de 3 grandes cortes que utilizó Álvaro Agusti para conocer qué ocurría en el seguimiento de los sujetos, qué incidencia y prevalencia de morbilidades, asimismo el riesgo de muerte en aquellos sujetos que se entiende que al estar expuestos desde etapas tempranas con el humo del tabaco, no van a alcanzar el mayor desarrollo de su funcionamiento respiratorio. Esta es la corte de Framingham y esta es la corte Cardias, en la que también uno de los objetivos era evaluar el desarrollo de enfermedad aterosclerótica coronaria temprana y vemos nuevamente el mismo patrón en el que aquellos que tienen menos función pulmonar tienen una mayor proporción de ser fumadores y también mayor edad de inicio temprano con el consumo del tabaco. Y sabemos que tener menor función pulmonar en esta etapa temprana de adultos entre 25 y 40 años adelanta al menos una década para el desarrollo de la primera morbilidad. No se ha entendido bien el proceso mecanístico fisiopatológico, pero sí se ha visto que el gran número de pacientes que de forma subsecuente van a desarrollar las morbilidades son varones que tienen historia familiar, particularmente de diabetes mellitus tipo 2. Por ahí existe el antecedente de tener también asma, por lo que pudiera estar todo relacionado con la parte de la genética, la exposición ambiental, el área donde crecieron los sujetos, y en ambos se ve reflejada la misma situación. Y además de que desarrollan una década mucho más temprana las morbilidades, también tienen más riesgo de fallecer por cualquier causa, 1.8 veces en aquellos que tienen historia de ser fumadores y en aquellos individuos que tienen menos FEV1 en la etapa de adultos jóvenes, 2.3 veces más el riesgo de fallecer. Por lo que para llevar a casa tenemos evidencia incuestionable hoy en día que el antecedente de tabaquismo se vincula con menor desarrollo pico de la función pulmonar en adultos jóvenes y que entre menor sea la función pulmonar en etapas jóvenes de la vida, mayor es el riesgo de comorbilidades a futuro, por lo que debemos impulsar estrategias donde sigamos posicionando la medición de la función pulmonar para que nos permita encontrar de forma oportuna los casos que ameriten un seguimiento y podamos intervenirlos, a pesar de que hoy en día no tengamos evidencia sólida de intervenciones farmacológicas en esta etapa de la enfermedad. Quiero agradecer a mi grupo de trabajo, que sin ellos siempre lo pongo sobre la mesa. Yo no estaría aquí presente el día de hoy con ustedes compartiendo esta información. Eh, Te dejo los micrófonos, Ireri, y quedo atento por alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, vamos a pasar con nuestra última ponente, que también ya la presenté, y finalizando esta última plática tendremos unos minutos para algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctora Floricel. Entonces, le doy la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Le voy a compartir la pantalla. Gracias por la invitación de parte del Departamento de Ala de Fisiopato. Denme un segundito. Bueno, en la parte que más me incumbe a mí, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el impacto de las pruebas de función respiratoria en población pediátrica, que tienen esta actividad de lo que es el uso de estos nuevos dispositivos de administración de nicotina o vapeo, o esos también dispositivos, pues como bien lo dijo el doctor Justinos, que son los de tabaco calentado, en parte a, a las pruebas, a los estudios. La verdad, o sea, esta exposición me la avisaron con bastante tiempo y los estudios son muy escasos, principalmente comparando el uso de tabaquismo o de estos nuevos dispositivos, principalmente en la parte de la población pediátrica. Pues como sabemos, a partir de Perdón, Flori. 1964, Disculpa, pues tenemos, Flori, ¿me escuchas? Es que no vemos tu sí, presentación completa. ¿no? A ver, Ahí ya. O sea, no está ahí se ve. completa, sino que no se ve como, ¿Sí se ve? como cuando la vemos, pero sin Bueno, estar completa.
como cuando la trabajas. Déjame ver si la vuelvo y la comparto. Sí, no se Ah, ve en pantalla completa, se ve como en... ahí. Ahí Ándale. está, ahí estás, ahí estás. Ah, súper. Bueno, pues seguimos conversando. En 1964, pues ya vemos que hay evidencia importante de lo que es la repercusión de la exposición del humo de tabaco en lo que es la salud. Más bien esta exposición también se había visto en el tabaquismo materno, en la parte pediátrica, en el humo de segunda mano, ya siendo anteriormente como el tabaquismo convencional y a partir aproximadamente del 2021, de 2001 que empieza como este auge del uso de cigarrillos de electrónicos, pues vamos a ver que ese incremento va a ir en aumento. El impacto de la salud, principalmente a partir del 2021 en pacientes mayores de 15 años de edad, pues podemos observar que ha ido en incremento, ya viendo que en la parte de Sudamérica, pues tenemos un porcentaje elevado de pacientes que sí consumen este tipo de tabaquismo, ya sea el convencional o el uso de estos tipos de dispositivos de nicotina nuevo, como es porcentajes elevados, como es Uruguay, Estados Unidos y la parte de Argentina hasta con un 16%. En cuanto a otros impactos importantes de la salud, pues vamos a observar que estos pacientes, esto ya es puesto en lo que es la Organización Mundial de la Salud, los pacientes de 12 a 15 años, pues sí han estado expuestos al uso de estos productos de tabaco y que aunque estén expuestos a este uso de tabaco, también tienen un alto porcentaje de lo que es la recurrencia o el uso de este tipo de dispositivo en comparación con otros productos. Se ha comentado que como tiene pues el uso de nicotina a los adolescentes, pues tienen un alto porcentaje de que puedan cambiar fácilmente de dispositivo a otro sin tener y teniendo una repercusión respiratoria importante. En cuanto ya a la parte de la exposición de humo a segunda mano, pues en las Américas tenemos que en esta edad de adolescentes, pues hasta más de un 50% de exposición de tabaco de segunda mano, independientemente siendo ya niñas o niños, el porcentaje sigue siendo un poquito similar. En cuanto al incremento de este uso, pues a partir del 2009 aproximadamente podemos observar que la edad promedio del uso de estos dispositivos pues es de 12 a 17 años y que a medida que va avanzando el tiempo, pues estos pacientes o la población pediátrica ha ido en aumento con el uso de estos nuevos dispositivos de administración de nicotina. Y así, por ende, también el uso de más días de vapeo y el consumo de más, incluso cigarrillos fumados. ¿Cuáles efectos pues podemos observar o que vemos en los pacientes que tienen vapeo en la vía aérea? Pues sí se ha comentado, principalmente estos datos son de pacientes que lo hemos, vamos a decir, adaptado de pacientes adultos a que también, bueno, pues los pacientes pediátricos también tienen estos síntomas como daño tisular, alteraciones principalmente en la proteína reguladora de conductancia transmembrana, que esa principalmente la conocemos por la alteración que tienen los pacientes con fibrosis quística, que hay pacientes que sí presentan hiperactividad bronquial, hay aumento de las resistencias del flujo aéreo, aumento de citoquinas proinflamatorias, alteraciones del movimiento mucociliar, también alteraciones de lo que es la función neutrofílica de fagocitosa y alteraciones o disminución de lo que es la sensibilidad de reflujo de tos. En los efectos principalmente del vapeo en la vía aérea, pues sabemos que este dispositivo pues viene en un vehículo que principalmente tiene propilenglicol, tiene glicerina, tiene aromatizantes, refrescantes y obviamente tiene consumo de nicotina, que propiamente estas partículas pueden tener repercusión en la parte respiratoria, ya sea como irritación nasal oral, metaplasia escamosa, disfunción celular del epitelio respiratorio, como propiamente el uso de la nicotina, como estimulación de la vía parasimpática, aumento de lo que es la resistencia de la vía aérea, incremento de los riesgos de apnea de sueño y alteraciones principalmente de la barrera epitelial respiratoria. En cuanto a los artículos que pude recolectar que hablan un poquito de lo que son estas pruebas
de función respiratoria, principalmente de mecánica de la mecánica de la respiración, y que se hayan obtenido o que hayan tenido pacientes que, aunque muchos de estos fueron colectados a partir de los 18 años de edad, tienen antecedentes de que previamente tuvieron uso o han tenido uso en edades de adolescencia. Este primer artículo, que es un estudio de revisión tipo como le dice, como sombrilla, el objetivo principal era sintetizar las evidencias de revisiones sistemáticas disponibles de cuáles efectos respiratorios con el uso de cigarrillos electrónicos. Aproximadamente esta revisión tuvo un connotado de más de 2.000 estudios, pero de estos estudios se enfocaron principalmente en si hubo o no sesgos, si tenían datos de inclusión y exclusión particularmente para el artículo. Y de todos esos estudios, pues solamente se tomaron 12 revisiones, en donde el enfoque principal eran los estudios las pruebas de mecánica, como la espirometría, oscilometría, gases respiratorios y biomarcadores, y también eventos clínicos graves en los pacientes pediátricos. Todos estos estudios, pues la verdad no hubo cambios significativos, principalmente con lo que es eh, cambios significativos en las pruebas a nivel de corto o mediano plazo. Pero ¿qué pasa? En este tipo de estudio, a pesar de que se hizo esta revisión sistemática, sí hace mucho hincapié de que los artículos revisados pues eran de poblaciones muy limitadas, muy escasas, y que en eso podría haber o no a mucho sesgo en el dato de la información. Va a concluir principalmente en que el uso de cigarrillos electrónicos, ya sea exclusivo o personas que nunca han fumado, de manera de corto a mediano plazo no producía cambios significativos en las pruebas de función respiratoria, pero como le dije, hay mucha falta de estudios que son de a largo plazo que puedan evaluar estos efectos respiratorios, porque principalmente vemos que estos pacientes, a pesar de que fumen, dejan de fumar y vuelven a tener o vuelven a fumar, las repercusiones respiratorias las vemos ya avanzadas de edades, y son pacientes prácticamente que nosotros no volvemos a evaluar, sino que ya propiamente lo va a evaluar el neumólogo de adulto. Este otro artículo, pues, fue una serie de casos en pacientes donde tuvieron una lesión pulmonar asociada a lo que es los cigarrillos electrónicos o de hecho, el EVALI que tenían estos pacientes. Esto fue un estudio donde se recolectaron únicamente 13 pacientes. De esos 13 pacientes, lo que ellos querían ver era si tenía cambios significativos o no, principalmente con el uso o no de corticosteroides, pero a base de eso se utilizaron pruebas de función respiratoria, principalmente siendo el, la espirometría, se le realizó pletismografía de LSO y también caminata de 6 minutos antes del uso de los esteroides, posteriormente de los usos de esteroides, y un seguimiento a un mes después del uso de estos tipos de medicamentos, donde podemos observar en la caja de bigotes que al inicio, antes del uso del esteroides, pues los porcentajes de valor predictivo pues estaban disminuidos, y posterior al uso de estos glucocorticoides o que el paciente ya mejoraba su sintomatología, pues la verdad era que mejoraba significativamente sus pruebas de función respiratoria, al igual que en la siguiente gráfica, que principalmente era midiendo lo que era la saturación de oxígeno durante la prueba de caminata de 6 minutos, donde los pacientes pues presentaban una oxemia disminuida, y posteriormente al seguimiento clínico pues sí presentaban mejoría. Eh, bueno, aquí está la parte también del SO, donde pues anteriormente, antes del uso del esteroide, cuando el paciente pues era un paciente que estaba a grave, pues tenía su disminución importante de lo que era el LSO, pues de la parte respiratoria, y ya posteriormente al uso de los medicamentos pues mejoraba significativamente su prueba de función respiratoria. Este otro artículo que habla principalmente del impacto del vapeo, midiendo incluso lo que son las presiones inspiratorias y expiratorias máximas. En este tipo de estudio, lo que realizaron fue que toparon
44 pacientes, de los 44 pacientes, habían 12 pacientes que eran solamente usaban lo que era vape, 14 pacientes utilizaban cigarrillos y 18 pacientes fueron los pacientes controles. Este estudio principalmente pues tuvo edades aproximadamente de 20 años, pero esos pacientes sí tuvieron antecedentes de que tenían que habían fumado desde 5 años antes, o sea que sí calificaban que su inicio del uso de estos dispositivos pues era principalmente en la adolescencia, donde podemos observar que en comparación con los pacientes que vapean, los pacientes que utilizaban tabaquismo convencional y los pacientes controles, pues sí había alteraciones en sus pruebas de función respiratoria, principalmente lo que era la capacidad vital forzada, que en comparación a los de vapeo con el de controles, pues sí disminuía significativamente, así como el pico flujo respiratorio y obviamente también la parte de la carbioximoglobina, pero principalmente en vapeo y el uso de cigarrillos convencional, tabaquismo convencional, ya que sí había cambios significativos y es propiamente del uso del tabaquismo convencional que tiende a aumentar lo que es esta carboximoglobina. En cuanto a la prueba, vamos a decir, de la espirometría, principalmente en la relación FEP1-FBC, pues en comparación con los pacientes que eran solamente vapeadores y pacientes ex vapeadores, pues sí hubo cambios significativos a la hora de comparar ambos y también con la parte igual de la relación o el pico flujo 25-70 que muchas veces está en desuso, pero lo seguimos utilizando para ver si el paciente tiene variabilidad o no, o también como si fuera parte de que si tuviera daño en lo que es la vía aérea distal. Este otro estudio pues comparaba principalmente lo que era oscilometría, espirometría en los pacientes pues que sí tenían ambiente al tabaquismo, pero no era directamente que ellos lo consumían, sino que era un tabaquismo de segunda mano, donde hubo participantes, aproximadamente 78 escolares de 6 a 14 años, donde un grupo expuesto fue 39 participantes y el no expuesto 39 participantes por igual, donde sí hubo cambios significativamente estadísticos en lo que es el pico flujo expiratorio, así como en la parte de la oscilometría, donde sí podíamos ver que las resistencias de la vía central se encontraban más elevadas en estos pacientes que sí tenían exposición al humo de tabaco, ya sea humo de tabaco y vapeo, que fue lo que mencionó el artículo, y también hubo cambios significativamente estadísticos en lo que era la respuesta de resonancia y en la parte del área de reactancia. Entonces, ¿qué tenemos, o sea, qué podemos hacer o qué tenemos más literaturas en los pacientes, principalmente pediátricos? Muchos de los estudios solamente abarca de que los adolescentes que tengan o que usen estos nuevos tipos de productos de administración de nicotina, pues tienen síntomas respiratorios, pero esos síntomas respiratorios solamente se clasifican si tienen dato de tos, disnea o que tengan infecciones a repetición, pero de estos estudios no lo clasifica o no tienen evidencia de que se hagan pruebas de función respiratoria para ver si esos pacientes efectivamente tienen algún tipo de alteraciones. Y una de las cosas que más tenemos literatura, pues es de esa lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos, principalmente en Estados Unidos, que a partir de que se inició lo que es este tipo de consumo de estos dispositivos, pues la verdad, la situación de estos pacientes pues ha sido en aumento de gravedad, porque son pacientes que tienen hallazgos respiratorios o por lo menos clínica respiratoria de procesos importantes inflamatorios, que por eso es el uso principalmente de esteroides en este grupo de pacientes. ¿Y de qué a nosotros pues nos falta más estudios? Pues obviamente esos pacientes respiratorios, adolescentes y el uso de cigarrillos electrónicos, ¿cómo podemos evidenciar de que hay daño o no hay daño las pruebas de función respiratoria? En cuanto a las conclusiones, pues de la poca revisión que pude realizar, que la verdad no hay tantos estudios, pues sí vemos que hay afectación, aunque sea no tanto a corto o a mediano plazo, de lo que es la reducción del FEP1, de la relación FEP1-FBC y del FEP1, que hay disfunción de la vía aérea pequeña, principalmente observada en lo que son parámetros tanto de espirometría, pero principalmente de las oscilometría, como el que le comenté previamente,
Hay incremento, obviamente, de los síntomas respiratorios en los pacientes que consumen ese tipo de productos, pero como le dije, no hay pruebas de función respiratoria que nosotros podamos avalar qué tipo de cambios podemos observar en estos pacientes. Nos faltan muchísimos estudios longitudinales que puedan permitir a nosotros ver y establecer las consecuencias a largo plazo. Y aparte de eso, pues por parte de nosotros mismos, como neumólogo, por lo menos yo me pongo en la disposición, como neumólogos pediatras, nosotros debemos de estar un poquito más empapados o relacionados con lo del tabaquismo, porque ya no es solamente una enfermedad o un tratamiento que le van a dar los neumodultos, sino es ya algo que nosotros desde siempre se ha visto, pero a partir de este de esta nueva introducción de estos nuevos dispositivos que están a la mano y que tienen bastantes facilidades, principalmente en Latinoamérica, los adolescentes, entonces nosotros tenemos que empezar a tener un poquito más de concientización de tener en cuenta estos pacientes para ver qué podemos, o sea, nosotros, así como bien lo dijo el doctor Justino, es una enfermedad que empieza a nivel pediátrico, pero nosotros como pediatras, como neumólogos, no lo captamos tanto, sino que las consecuencias a largo plazo, pues las vienen viendo los pacientes de adultos y obviamente las repercusiones respiratorias y las enfermedades respiratorias también vienen siendo vistas a largo plazo. Por parte mía, eso era todo. Bueno, muchas No gracias. sé si tienen Agradezco a preguntas. todos los ponentes, cada una de sus charlas súper interesantes, muy interesantes. Thank you very much to all speakers. Y invito a la audiencia para ver si tiene alguna pregunta a nuestros ponentes. Pueden abrir el micrófono levantando su mano o pueden escribir la pregunta en el chat. Pero bueno, si alguien se anima. Quiero hacer una pregunta al doctor Arturo Cortés, Telles, aprovechando lo que lo tenemos aquí. Y mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo un paciente fumador y en la primera consulta le doy obviamente mi consejo, el tratamiento para dejar de fumar, le realizo una espirometría y está totalmente normal, ¿a qué tiempo de seguimiento debería realizarle una segunda espirometría para valorar un poco más estrechamente si hay una caída de la función pulmonar? Gracias, Iván. Gusto en saludarte. Fíjate que ha habido ya algunos estudios en los que se ha detallado como que el ahorro del recurso que tenemos disponible. Y en aquellos pacientes que tienen conservado el patrón funcional, como hemos visto en el seguimiento longitudinal de los pacientes, todo inicia alrededor de los 3 años de seguimiento, es donde se ve mucho más pronunciada el incremento de las probabilidades de riesgos de un desenlace adverso. Por lo que posiblemente en este periodo de tiempo hay quienes han sugerido 18 meses, hay quienes han sido un poco más conservadores y dicen, bueno, nos vamos hasta los 36 meses de seguimiento, ¿no? Eh, yo creo que también vale la pena, además de la consejería, también ayudarle al paciente a entender qué pudiera estar desarrollando en cuanto a los síntomas que obliguen tal vez a que regrese y realizar una evaluación posterior, ¿no? Tomando como referencia únicamente la espirometría. Si ya el patrón funcional está dentro de rangos normales y tiene su historia, me parece que ese es un buen rango de tiempo en el que podemos volver a sugerirles que se lo hagan, ¿no? 18 a 36 meses como máximo. Gracias, Ah, Iván. perfecto. Muchas gracias, doctor. Sí, porque a veces queda mucho la duda de que, bueno, pues ya tiene el tratamiento para dejar de fumar, la espirometría está totalmente normal, no tiene EPOC, no tiene una enfermedad respiratoria en este momento, pero pues sí, obviamente el paciente tiene el antecedente y obviamente puede ser que en un futuro llegue a obstruirse o incluso la función pulmonar pueda decaer. Ok. Muchísimas gracias, doctor Arturo. And I have a question to Dr. Danilo. Hello. And my question is there a specific cutoff in the number of cigarettes smoked or a smoking index that indicates when DLCO testing should be performed?
Your microphone is turned off. Can you? Yes. I'm sorry. Hey. Thank you, Dr. Centeno. Good to see you again. Unfortunately, you can see that all the research in this area is very limited. We could see that from that cohort, including patients, not subjects, from the community, we could see that 5% of the smokers and never smokers could have a low DLCO. Unfortunately, I don't have this answer to return it to you. I would say that your first question to Arturo, I would say that in my practice, usually the patients, the smokers, don't come to us voluntarily or with a goodwill. They almost came forced, and therefore they usually a kind of do not tell their complaints, or maybe we do not be confident about that. Therefore, I would say that a normal spirometry, maybe if we can, it's not available very widely in practice. If we can do a DLCO at that moment, it will be a very good reason to show them that they are already having some problems in the efficiency of the gas exchange, that probably it can regress or maybe correct if they stop smoking, and this can be a reason for them to change the habit. But I would say that every smoker, or even a small quantity smoker. Thank you for your Okay. question. Okay. Muito obrigado, Dr. Danilo. De nada. And I have another question to, bueno, tengo otra pregunta, perdón, está Floricel. Hola, Flori, ¿cómo estás? Hola, Iván. Hola, hola. Oye, tengo una pregunta, mira, a lo mejor y es un poco más personal en cuanto a la forma en la que Ujú, se utilizan los vapeadores, la forma de ujú. inhalación. ¿Crees que eso sea un poco sesgado, un poco diferente a la forma en la que se está inhalando un cigarrillo convencional y eso puede hacer que no detectemos cambios en las pruebas de función pulmonar? Bueno, sí puede ser. Yo creo que eso lo tenemos que tener a consideración. La verdad, o sea, yo, o sea, personalmente, gracias al Señor, o sea, que conozca así personas que consuman ese tipo de dispositivo, gracias a Dios que no. Pero sí, yo creo que la forma tal vez de colocarlo, eso sería, o sea, importante como tenerlo pendiente porque si nosotros no, como te dije, o sea, no vemos tanto daño pulmonar, o sea, según lo que yo vi, o no tienen o son pacientes con EVALI, o sea, grave, o sea, no hay un intermedio. Y tal vez por eso, como no podamos tal vez ver esos efectos a corto o mediano plazo, que tal vez es lo que nosotros podemos ofrecer o en lo que son las pruebas de función respiratoria, porque ya a largo plazo, pues eso lo ven más ustedes, ¿no? Claro, sí, sí, es una pregunta que tenía personal, que no sé si la forma en la cual se consume el vapeo o vapean sea algo que esté haciendo que las pruebas de función pulmonar no salgan tan afectadas como un cigarrillo convencional. Es como, por ejemplo, cuando fuman marihuana, ¿no? Que a lo mejor y el patrón de consumo o la forma en la cual se inhala, pues, la marihuana de un cigarrillo, es totalmente diferente, ¿no? Bueno, pues que sí creo que No, y daría también, pie. Yes. Ajá. Ah, sí, dime, Flori. Ajá. no, que también como los cigarrillos electrónicos hay tanta diversidad, o sea, también eso como un factor importante, porque no solamente tenemos un solo tipo de dispositivo, o sea, tenemos muchos tipos de dispositivos eh, que tal vez a la hora de inhalarlo, pues sea de manera diferente y tal vez por eso nosotros no veamos, como bien dice, cambios a corto o mediano plazo de la prueba de función respiratoria. Por supuesto. La doctora Ireri levantó la mano, el doctor Arturo Cortés. Sí, gracias. Creo que tiene que ver,
tu última pregunta, Iván, creo que tiene que Sí, ver mucho con lo que Flori expuso sobre que el tiempo de seguimiento que tenemos con este tipo de dispositivo no es tan amplio. Y tenemos que recordar lo que pasó con el cigarro convencional. Los primeros estudios que se hicieron de las personas que fumaban cigarro convencional no mostraban en general un daño tan significativo, sino que tuvimos que esperar muchos años para encontrarlo. Pero creo que tenemos que aprender de la historia, como ya nos han dicho varios autores. Entonces, si hay un mecanismo similar, si hay este tipo de sustancias que se están generando a través de estos dispositivos, ¿para qué esperar 50 años, como lo pasó en el cigarro convencional, para decir, ah, sí hace daño, ¿no? Pues creo que no tenemos que llegar a ese punto. Creo que una de las situaciones es esa, el tiempo, o sea, el tiempo que tenemos que esperar para encontrar el daño. Y de hecho cada vez sale más evidencia sin conflicto de interés por la industria tabacalera que muestra que en realidad el cigarro electrónico genera daño. Nada más era eso. claro, muchas gracias, doctora. El doctor Arturo Cortés. Ajá. Sí, gracias, Iván. Mira, yo quería complementar ahí. Por ahí he visto, he estado muy cerca porque por ahí hemos llevado unos estudios de encuestas para conocer propiamente qué es lo que motiva a los adolescentes que conocen al respecto del cigarro electrónico. Y ya hemos encuestado cerca de 10,000 estudiantes que van entre los 14 y los 29 años. Ahorita ya tenemos por ahí información muy importante. Les puedo compartir que entre más exposición se tenga de información sobre el daño que hacen, retrasa hasta cerca de 3 años el inicio del consumo. Entonces, ese es uno de los tópicos que hemos enviado ahorita ya a una revista, porque me parece que es el dato más duro. Entre más contestan ellos que el cigarrillo electrónico consumirlo genera daño y los tiempos en los cuales iniciaron o probaron o llevaron a cabo el consumo del cigarro, se retrasó de manera significativa y reitero, 3 años, por lo que me parece que ahí es donde nosotros tenemos un área de oportunidad. Ahora bien, esta Sanja Stanojevic este año publica eh, algo interesante como un estudio piloto en el que, comparado con sujetos que nunca han estado expuestos con el cigarro electrónico, los jóvenes entre 18 y 24 años que han estado expuestos al cigarro electrónico, les midió el volumen pulmonar por técnica de lavado de nitrógeno para conocer el índice de aclaramiento pulmonar. Y se vio que en ellos entre más de 5 inhaladas por cada hora, los jóvenes que realizaban al menos esa frecuencia de consumo tenían un índice de aclaramiento mucho más anormal que comparado con los otros. Entonces, con ese estudio se abona que ciertamente, como dice Ireri, no tenemos que esperarnos porque estaban dando señales de que el consumo, la inhalación de cualquier sustancia que contenga y menos ante la falta de una adecuada legislación, ¿verdad? Porque sabemos que son ilegales, entonces pues, va a ser complicadísimo las legislaciones, pero ante la falta de una legislación global en toda Latinoamérica, que ha sido un tema central, pues va a ser muy difícil de entender qué es lo que están inhalando los jóvenes. Entonces, pero de que hay enfermedad temprana, la hay, y esta depende también de la frecuencia de uso. Muchas gracias, Iván. Por supuesto, muchas gracias, doctor Arturo. Sí, esperemos los papers. La verdad es que es un tema muy interesante y tenemos otro comentario del doctor Justino Regalado. Adelante, doctor. Hola, hola, gracias, gracias por las excelentes presentaciones. Y es una pregunta para cualquiera de los tres ponentes. ¿No será que que no tenemos todavía un instrumento adecuado para medir, sobre todo enfocado en el daño asociado a al uso de de los nuevos dispositivos? ¿No será que, dado desde el punto de vista mecanístico, pues si seguimos ocupando las mismas herramientas,
vamos a seguir viendo que hay poco efecto. Me refiero a las pruebas de mecánica pulmonar o a las pruebas tradicionales. Probablemente la difusión o probablemente la oscilometría nos pueda dar algo de información, pero creo que por ahí tenemos que empezar a pensar en diseñar una herramienta de función pulmonar que aborde más bien esos mecanismos de los que ya nos hablaron. Creo que es simplemente una reflexión. No sé si mi pregunta tenga una respuesta. Gracias. Sí, no sé si alguien de nuestros ponentes quiera contestar. Yes, I can give my opinion. I don't know if we have a response, but I think that we do not have an innovative response. Uh, as Dr. Justino mentioned, I think that with the tests that measure the function of the small airway disease, this will be the way to demonstrate the mild or the initial damage. And probably, as Arturo mentioned, the lung clearance index is a very strong tool. Impulse oscillometry and also the LCO. But as I mentioned here, they are all complex tests that are not widely available. Therefore, I think, in my opinion, that these all tools, impulse oscillometry, nitrogen washout with oxygen, 100%, and the LCO would be the main tests available clinically to demonstrate the initial damage and try to convince these smokers that they are already presenting damage. Thank you. And of course, no, thank you. And maybe that is a very good starting point to plan or at least to propose these kind of projects among the youngest population and see what we can get. Thanks. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta ni ningún comentario. Pues agradezco a toda la audiencia que nos haya acompañado. Agradezco a todos nuestros ponentes por estas excelentes charlas. Thank you, Dr. Danilo, for your speech. There is a very interesting. Muito obrigado nuevamente. And see you again in the next time. Nos vemos luego el doctor Arturo Cortés, doctora Floricel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Que Iván. Que tengan pasen buenas excelente noches. tarde. Nuevamente, hasta luego.